El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Éxodo capítulo 12, titulado La Pascua, celebrado el 28 de marzo del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Y podría yo preguntarte a ti, que me dijeras cuál es el significado de la Semana Santa. Y yo creo que tú, con certidumbre y teniendo una respuesta correcta, me dirías que habla de la pasión y muerte de Cristo a favor del hombre, para que el hombre tuviera perdón de sus pecados por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Está bien, es una contestación adecuada. Yo estoy seguro que esa es la contestación que más o menos tú me dirías. Pero yo quiero entrar a la Biblia y darte el significado bíblico de lo que es la Semana Santa. La Pascua quiere decir paso, el paso de Dios por la tierra. Entonces, para ello, primero que nada vamos a abrir nuestras Biblias, porque sí lo hace Pablo muy escueto, allá en Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 5, versículo 7. Y dice Primera de Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en realidad aquí Pablo nos está hablando de aquella Pascua que 1400 años después se iba a concluir en Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la Pascua no se inicia en la Semana Santa con la pasión de Cristo al ser Él crucificado ese Viernes Santo de ese año, quizá año 30 por ahí, porque nadie sabe, después de Cristo. Tú sabes que el calendario que tenemos está mal. Cristo no nació en el año 0, debió haber nacido más o menos en el año 3 o 4 antes de Cristo. Entonces, Él murió aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Y ahí podremos decir, pues ahí se inició la Semana Santa, ahí se inició la Pascua. No es así. Se inicia 1400 años antes. Y de eso queremos hablar para que tú tengas ese concepto bien arraigado. Para ello nos tenemos que ir al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y ahí en el libro de Éxodo vamos a leer acerca de la Pascua, el paso de Jehová. Y vamos a leer en el capítulo 11, de Éxodo. Pero tengo que darte un poquito de historia, que inclusive tú la conoces porque pues los niños la han representado ya varias veces. Es más, en el último campamento que tuvimos, el mismo otoño, pues ¿de qué le hiciste tú? De granizo. De granizo hasta. Entonces ya él ya se sabe todo lo de la Pascua. Él era una de las plagas
de las plagas de Egipto. Y tú también estabas sí, ahí. De que no me acuerdo. Las tinieblas. Las tinieblas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que pasó es de que a razón de que José es vendido a Egipto y después acaba siendo el segundo de Faraón, porque él le revela a Faraón sus sueños y le dice que va a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Cuando vienen las vacas flacas, la familia judía, Isaac y los hermanos de José, tienen que emigrar a Egipto si no se hubieran muerto de hambre. Emigran a Egipto, entonces tienen que dejar la tierra prometida. Se van a Egipto y ellos ya viven en Egipto con José. Bueno, pues ahí se quedan y pasan 430 años en Egipto. Y a través de todos esos años viene un faraón que ya no sabe ni quién es José ni qué pasó, por qué los judíos están ahí. Y él esclaviza a los judíos para beneficio de Egipto. Y entonces los judíos acaban siendo esclavos en Egipto. Y ahí es donde viene nuestra historia de la Pascua. El pueblo judío está sufriendo mucho por concepto de ser esclavo en Egipto. Y Dios levanta un libertador. Aquí en Éxodo, en el capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Él levanta un caudillo en Egipto mismo para liberar a los judíos de esa esclavitud en Egipto. Ese caudillo es Moisés. Y te acuerdas que inclusive su nacimiento es milagroso, porque estaban matando a todos los niños que nacían de las judías. Y a él no lo mataron. No lo mataron por ciertas providencia de Dios, que él mismo se aseguró que ese niño estuviera salvo para que creciera y fuera el libertador de los judíos de Egipto y los llevara de regreso a donde deberían haber estado después de 430 años, a la tierra prometida otra vez. Y entonces Moisés va con Faraón, y ya grande, ¿verdad? Tiene 80 años ya Moisés, y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Queremos ya nosotros partir de aquí, y es necesario que nos dejes ir. Capítulo 5, versículo 1, ahí en Éxodo. Después Moisés y Aarón, su hermano, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sí? Bueno, pues obviamente Faraón no le interesaba dejar ir a los judíos de Egipto. Tenía toda esta mano de obra gratis, esclavos, todo un pueblo. Pues ¿cómo crees que los voy a dejar ir? ¿Sí? Entonces a mí no me interesa lo que diga tu Dios por allá. Lo que pasa es que ustedes andan de ociosos y entonces ustedes están empezando a tener unas ideas raras, ¿verdad? Entonces les voy a dar más trabajo. Y en lugar de liberarlos, les da más trabajo. Tienen que hacer el mismo trabajo que antes, pero los judíos no le van a dar la paja para hacerlo. Ve y tú, busca la paja y haz el mismo trabajo. Y entonces sufren mucho más, porque la carga contra los judíos es muy grande por parte de Faraón. Y Dios dice, no te apures, Moisés, aquí el que manda soy yo. Dice aquí el versículo 22, precisamente de Éxodo 5,
Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Egipto para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Entonces Dios va a dirigir a Moisés para que Moisés vaya ante Faraón y finalmente Faraón dé libertad a los judíos y puedan salir de Egipto. Capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice el versículo 7, era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Y bueno, pues la verdad es que se siente muy inepto Moisés para ir y convencer a Faraón de que los deje ir finalmente de Egipto. Pero lo que hace Dios es que empieza a mandar unas plagas a Egipto para empezar a quebrantar el corazón de Faraón y los deje ir. Y la primera plaga la tenemos aquí en el capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y entonces Dios hace eso a través de Moisés y todas las aguas de todo Egipto se convierten en sangre y tienen que cavar pozos nuevos para poder sacar agua para tomar. Bueno, pues Faraón sigue endureciendo su corazón y no quiere dejar ir a los judíos, y entonces te tiene que mandar una segunda plaga. Esa segunda plaga es la plaga de las ranas, en donde hay ranas por todos lados. Y también inclusive Faraón manda llamar a Moisés: y ya los voy a dejar ir, por favor, quítame las ranas de aquí porque no las aguanto. ¿Sí? Y entonces Moisés les dice: bueno, pues dime cuánto quieres que te quiten las ranas. Y Moisés le dice: mañana. No sé por qué dice mañana, porque pues es ahorita, como que mañana. Pero así somos todos, como que demoramos nuestra necesidad de buscar a Dios. Porque yo quiero decirte que todo esto también representa nuestra propia esclavitud que nosotros tenemos en el mundo. Somos esclavos de un terrible faraón que se llama Satanás. Y vivimos en un mundo que podemos llamarlo Egipto, en donde estamos atados allí y no podemos salir. Somos esclavos del pecado, esclavos de este faraón que hace con nosotros lo que quiere, ¿sí? Y no queremos salir. Ya ves, esta noche invité varias gentes ahí del club, todas me dijeron que sí y no llegaron. Me dicen mañana. Y bueno, siguen de esclavos, no quieren finalmente salir de la esclavitud de Egipto. Bueno, Faraón no los deja ir y tiene Dios que mandar una tercera plaga, la plaga de los piojos, que empieza ahí en Éxodo 8, 16, 17. Y después Dios tiene que enviar una cuarta plaga, porque Faraón pues tampoco los deja ir, y es la plaga de las moscas. ¿Te acuerdas cómo ahí en el campamento Antonina andaba disfrazada de mosca? Y después viene otra plaga, porque está peor, cada día peor Faraón, y es el ganado, en donde pierde Egipto pues todo su ganado, en una quinta plaga.
Pues tampoco viene la plaga de las úlceras. Y tampoco Faraón responde. La plaga del granizo, en la plaga del granizo, que está en el capítulo 9, versículo 23. Por aquí dice, en una de estas, ¿verdad?, en donde finalmente los magos de Egipto le dicen, pues ya déjalo ir, déjalos ir, porque estás destruido ya Egipto con tantas plagas, no te das cuenta de cuántos daños nos ha hecho, pero Faraón no los deja ir. Y entonces, después de la plaga del granizo, viene otra plaga, que es la plaga de las langostas, en donde se acaban todos los árboles, se acaban todas las cosechas de Egipto. Pues tampoco, y por fin viene la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas, en donde por 3 días hay tinieblas muy densas en Egipto. Y todo esto trae gran destrucción a Egipto. Eso nos lleva al capítulo 11, allí de Éxodo, capítulo 10, vamos a terminarlo aquí en el versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Esa es la última plaga, el paso de Dios. Y entonces lo que hace Dios, siempre lo hace así, da instrucciones muy precisas de qué hacer, de lo que va a pasar esa noche a la medianoche. Instrucciones que se tienen que seguir al pie de la letra, porque si no se siguen al pie de la letra, entonces los judíos también sufrirían la muerte de sus primogénitos, ¿sí? Y es lo mismo con nosotros que estamos en la tierra de Egipto, que es este mundo, que Dios quiere sacarnos de allí, sacarnos de esa esclavitud, y nos da instrucciones muy precisas de qué hacer. Y ahorita las vamos a ver. Y entonces en el capítulo 12 vienen las instrucciones muy precisas de la Pascua. Capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, y ahí les da las instrucciones de la Pascua. Lo primero que Dios hace con cada uno de nosotros es Dios quiere hablar con nosotros en el lugar donde estamos. Dice que Dios habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Ahí vivían, ahí estaban. Y ahí les habló. Cuando yo vine a Cristo, cuando yo invité a Cristo a mi corazón, Dios fue a buscarme donde yo estaba. Allí con todos mis líos y con todas mis cosas y cuánto, allí fue Dios, allí me habló Dios. Y me dijo, este será principio de días en tu vida. Vamos a tener una nueva vida, Carlos. Ya no vas a seguir a ese terrible
amo que tienes que se llama Faraón, Satanás, que te hace trizas y te lleva por caminos equivocados. Ahora vas a tener otro Faraón, el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Será principio de días para ti. Es más, lo podríamos llamar un nuevo nacimiento. Vas a nacer de nuevo, Carlos. Ahora vas a tener un capitán, un nuevo capitán que realmente sí te va a llevar a la tierra prometida. Te va a sacar de la tierra de esclavitud y te va a sacar de allí. Quiero que tomes nota de las instrucciones. Son instrucciones muy precisas. Si no las sigues, no sales de esa esclavitud. ¿Sí? Y entonces ya tenemos aquí lo que significa la Pascua. Moisés recibió instrucciones precisas para la salvación de su pueblo. Y dice en lo primero que significa la Pascua: este os será principio de meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Significa separarnos del lugar en donde estamos, separarnos de la filosofía del mundo en la cual nosotros vivimos. Es una filosofía equivocada, está totalmente en contra de Dios. Inclusive cosas inocentes que tú dices, eso no tiene nada de malo. Tú le rascas tantito y tiene una filosofía antibíblica, antidios. Porque el mundo es antidios. Y de ahí Dios quiere que nos separemos y que ya no estemos allí. Quiere apartarnos de ese lugar. Dice que será a principio de meses. Tú sabes que alguien me puede decir la fecha exacta de la Pascua o de la muerte de Cristo. ¿Cuándo fue cuando Cristo murió? Exactamente. 14 de abril. El 14 de abril. No entiendo muy bien por qué principalmente la Iglesia Católica cambia la Semana Santa y un día es a principios de marzo y después a mediados de abril y bueno, tocó la última semana de marzo. No me he puesto a estudiar el por qué, pero exactamente es el 14 de abril porque aquí lo dice. Dice, será el primer año, el día 10 de este mes de abril. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí en el significado vemos que Pascua no solamente significa separación, significa un comienzo, una nueva vida. Yo los voy a sacar de aquí, ya no van a estar de esclavos en Egipto, yo los voy a llevar a otro lugar. Pero necesito, aquí el 3 lo dice, obediencia. La Pascua significa obediencia. Y entonces en este versículo 3 nos dice las instrucciones. El día 10 de este mes, quiero que tomes un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El número 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Compartir la familia, ese cordero. Dios está preparando la fiesta de la Pascua de Jehová, que es la muerte de un cordero el 14 de abril. Desde el día 10 vas a agarrar ese cordero, lo vas a apartar y el día 14 lo vas a comer. Lo vas a comer de ciertas instrucciones muy precisas, dice aquí. Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, que significa santidad. Quiero algo limpio, quiero algo realmente, porque tu vida va a ser así también cuando tú salgas de aquí. Quiero un animal sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Bueno, tú no sé si
bueno, ahora que tienes un perrito nuevo ahí en tu casa, tan fácil es enamorarse del animalito. Inocente, pues, no sé, tiene sus cualidades. Aquí tenemos uno que mis hijas ya no duermen porque se la pasan allá afuera con el perro todo el día y toda la noche, ¿verdad? Te llegas a enamorar del perrito porque también son muy fieles. Ahora imagínate un corderito de 1 año, te lo llevas a tu casa y no tenemos mucho contacto porque no somos campesinos, pero realmente es inclusive mayor la ternura y el arraigo que tendrías con este animalito al llevarlo a tu casa. Y te dice que lo guardes por 4 días. En 4 días tú estás súper enamorado. Ya ni comes de tanto amor que tienes ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero es que eso significa que tú vas a matar lo que más amas, que fue lo que Dios hizo exactamente con su Hijo. ¿Sí? Entonces dice aquí que lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo van a matar, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y las 2 tardes es la última parte del día. El día judío, no el día romano, el día judío empezaba a las 6 de la mañana, perdón, a las 6 de la tarde empezaba y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces las 2 tardes es el último pedacito del día, cuando está el crepúsculo. Y al principio de esas 2 tardes son las 3 de la tarde, que es precisamente cuando Cristo murió, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces estos versículos nos hablan del sacrificio que vas a hacer con este corderito. Dice aquí en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Aquí están muy precisas las instrucciones de cómo hacer la comida pascual. Y la comida pascual vemos que es un sacrificio. Lo más importante de esto es la sangre del corderito, porque tú vas a agarrar esa sangre y vas a pintar los postes de tu casa con esa sangre. Ahorita vamos a ver por qué, que tú ya lo sabes, pero será tu salvación. Esa sangre va a ser tu salvación para que el primogénito de esa casa no muera. Y luego dice aquí que lo vas a asar en fuego, que fue el infierno que realmente pasó Cristo en la cruz, con gran sufrimiento, con hierbas amargas, dice aquí también, ¿verdad? Y que, versículo 11, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es el paso de Jehová, la Pascua de Jehová. Bueno, pues eso es un poco loco, porque si vamos a tener una cena tú y yo, y te invitamos aquí a la casa, tú pensarías que es un poco fuera de lo común, que comamos parados, que comamos con las maletas listas para partir, apresuradamente. Es más, te vas a atragantar tan rápido que tienes que comerlo. Y tú dices, oye, Carlos, me invitaste a comer, pero me parece que quién nos está persiguiendo, de qué se trata, porque como que tan rápido todo. Pero es que es el paso de Dios. Él quería que se comiera apresuradamente, porque ellos estaban ya partiendo de Egipto hacia una nueva vida. La locura de la salvación, el mensaje de que tú le dices a las personas cómo es que ellos pueden tener la Pascua para sus propias vidas y salir de ese mundo loco y de ese faraón terrible y salir a la libertad de Cristo. Es una fórmula media rara, es una fórmula
pues así como que no le entiendes mucho. A ver, espérame tantito. Tú me dices que yo invite a Cristo a mi corazón, que Él pagó por mis pecados, y que si yo lo invito, entonces mis pecados son borrados y empieza una nueva vida como si yo naciera de nuevo. No lo entiendo. Es la locura de la salvación. Dios no te pide que seas bueno, pues si no puedes ser bueno. Dios te pide que le entregues tu vida a Él para que Él haga en ti lo que tú no puedes y nunca podrías hacer. Es la locura de la salvación. Dice Pablo que estamos locos. Locos para el mundo, cuerdos para Dios, pero esa es la fórmula que tiene Dios. Y nos la dice ahí en ese versículo 11. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces la Pascua también quiere decir juicio, el juicio de los que no siguen y obedecen las instrucciones de Dios. Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces hay que matar a este corderito, hay que comerlo de cierta manera, listo para partir, y la sangre no la vayas a tirar, no, ¿cómo no la tires? Mejor la vamos a usar para pintar, para ponerla en la puerta de tu casa, porque el ángel de Dios pasará esa noche a la medianoche, y en toda casa donde haya esa sangre pintada en las puertas, el ángel pasará sin hacer nada. Pero en aquellas casas en donde no esté, entrará y morirá el primogénito de esa casa. La sangre es la que iba a proteger a esta familia de que hubiera muerte en esa casa. Así la sangre de Cristo es la que nos protege del infierno, el castigo que merecemos por todas las maldades que hemos hecho. Es la sangre de Cristo la que nos saca de esa condenación que merecemos y nos puede llevar al cielo si tenemos esa sangre en nuestras vidas, a Cristo en nuestras vidas. Y versículo 14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. La levadura es un símbolo del pecado. Hay que limpiar nuestras vidas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. ¿Leudado qué es? Cosas leudadas, la levadura que existe. Un pan leudado, quería panes sin levadura. Por esos 7 días de la Pascua. Muy bien, entonces dice aquí la palabra de Dios que en el versículo 21 Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo. Hisopo es una hierba. Entonces iban a agarrar la sangre del cordero con ese hisopo, iban a pintar sus casas. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes,
pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Imagínate tú que algún judío haya dicho, no, o sea, la verdad no me parece que debe de ser así y que no haya hecho nada. ¿Cuáles serían las consecuencias? De que esa noche su primogénito moriría, porque la sangre no estaría protegiendo a esa casa. Las instrucciones de Dios son siempre muy precisas. Dios tiene un universo tan maravilloso. Ahora que estudiamos con los niños, estábamos hablando de astronomía, y fue uno de ellos el que dijo, papá, yo sí sé cuántos años luz está la estrella más cercana a la Tierra, que no es el Sol. Está a 4 años luz. Y yo le preguntaba, ¿y qué es eso de 4 años luz? Bueno, pues si tú agarras 300.000 kilómetros por segundo y lo multiplicas por 60 segundos y lo multiplicas por 60 para que sean un minuto y luego 24 horas y luego 365 y luego por 4, pues esos son los números de kilómetros para llegar a la estrella más cercana. Pero esa es la más cercana, papá. Hay estrellas que están a miles de millones de años luz. Un poquito más de lo que yo puedo entender. No sé cómo podríamos poner tantos y tantos ceros en kilómetros, ¿no? Bueno, ese es el vasto universo que tiene Dios. Y sabes, es un universo que trabaja como un reloj. Maravilloso, con sus reglas, con sus leyes de la física. Maravilloso todo el universo. Desde el microscópico hasta el macroscópico. Y así es Dios también en sus cosas espirituales. Él es muy preciso. Las cosas son así, no son más o menos, no son como quieras, no, son precisas. Y para eso te doy un libro de instrucciones, para que tú sepas exactamente cómo debe ser. ¿Tú te quieres ir al cielo? Déjame decirte cómo. No es como quieras, no. Eso puedes decir tú, pero luego no llegas, ¿sí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. ¿Sí? Entonces, no, mejor lee las instrucciones y así no te pierdes. Y estas son las instrucciones. Las instrucciones son muy precisas. Dice aquí, el siguiente versículo, 29 de este Éxodo 12. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero bueno, eso no pasó en la casa de los judíos. ¿Por qué? Porque tenían la protección de la sangre del cordero que estaba claramente visible en la puerta de cada uno de ellos. Ese es el significado de la Pascua. Y Dios les dijo, quiero que cada año, el día 14 de abril, ustedes tengan esta comida pascual. Y que sigan estas mismas instrucciones para recordarse de aquel maravilloso día en donde ustedes fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y así fue, porque esa noche, muy temprano en la mañana, ya estaban todos los judíos saliendo de Egipto, ¿no? Es más,
el mismo faraón estaba ya tan dolido que mandó llamar a Moisés, vete de aquí y ya no me importa y salgan, no quiero verlos, porque ya me tocaron lo más sagrado que era mi propio hijo, ¿no? Perdón. ¿Cómo se determina qué es el abril? ¿Cómo se determina? El día 14 sí me queda muy claro, pero abril... Es que tiene que hablar, espérame ratito, es que es el día de Abib. Déjame ver dónde dice que este mes, el mes, tengo que buscarlo aquí, más atrás, está el mes en el que estamos hablando, que es el mes de Abib, que después se llamó Nisan, que en nuestro lenguaje ya, en el calendárico, es el mes de abril. Pero te lo voy a buscar, dónde está exactamente. Pero aquí en el capítulo 12, ¿ahí está ya? No. Es cómo está el... Ah, bueno, sí, pero él quiere ver por dónde dice que es el mes de abril. Y el versículo 2 dice, el versículo 2 dice este mes, entonces está hablando de un mes específico, ¿no? Hay que irnos para atrás un poquito, por aquí lo vamos a encontrar, 14 de abril. Y entonces pues todos los judíos partieron de la esclavitud de Egipto para nunca más ser esclavos. Pasaron el Mar Rojo y se fueron a la tierra prometida. Año 1400 antes de Cristo. Durante esos 1400 años, Dios le dijo al pueblo judío que no dejara de sacrificar y de llevar a cabo esta fiesta pascual. Y entonces nos vamos nosotros al Evangelio de Juan. Acá en el Nuevo Testamento nos vamos al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 29 del Evangelio de Juan. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros los judíos durante 1400 años hemos estado anualmente sacrificando un cordero para celebrar y acordarnos de aquel día de esclavitud que te tornó en libertad para nosotros de Egipto. Pero seguimos de esclavos. Ahora son los romanos los que nos tienen aquí de esclavos. Pero más importante, el sistema, nosotros mismos somos esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Y las fiestas que hemos tenido cada año y los corderos pascuales que hemos hecho, pues no nos han quitado ese problema. Seguimos todavía con una esclavitud interna terrible. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Y el 8:34 fue ese que dije, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces habrá otro cordero diferente, un cordero que también se va a celebrar el 14 de abril, pero es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Lo cual nos lleva a la Semana Santa. 14 de abril del año, pues, yo quiero decir 29 o 30, en donde la palabra de Dios nos dice que Cristo murió entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde, el viernes 14 de abril, mientras Jesús estaba en la cruz, gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo estoy pagando el pecado de todos ellos y ya no te puedo decir Padre, porque en este momento no eres mi Padre, me estás castigando a mí terriblemente con toda la ira de Dios. Sí, porque estoy castigando los pecados del hombre.
Pero en ese momento, irónicamente, se está celebrando en el templo de Jerusalén la Pascua. ¿Te acuerdas tú que estaban comprando la Pascua para celebrar la Pascua y todo eso? Pues era un ritual que todos hacían, ¿sí? Inclusive Jesús hace la Pascua con sus discípulos una noche antes. ¿Te acuerdas que en la última cena, verdad? Ahí está con sus discípulos. Mandaron a hacer todo, la comida, todo, para hacer el mismo ritual de la Pascua. Jesús también quería cumplirla. Y tú me preguntarás, y bueno, ¿y por qué la hicieron la noche anterior? Pues era a las 3 de la tarde, ¿no? El día siguiente. Bueno, es que los galileos, las personas que estaban fuera de Jerusalén, celebraban la Pascua un día antes, por si iban a ir a Jerusalén o esto o lo otro. Entonces Jesús la celebra como Galileo, él es Galileo, con sus discípulos. Y a las 3 de la tarde se están matando todos los corderitos ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, mientras Jesús está muriendo en la cruz. El verdadero Cordero de Dios está pagando por los pecados del hombre, lo que ningún corderito animal pudiera haber hecho, aunque fueran esos 1400 fiestas anuales que celebraba. Entonces, realmente la Pascua es el paso de Dios por el corazón del hombre. El paso de Dios de toda persona que quiere salir de la esclavitud del pecado, de venir a Cristo y comenzar una nueva vida. Habiéndole pedido a Cristo que entrara a su corazón, de repente Él tiene la sangre en su cuerpo, la sangre en su alma, y es ahora hijo de Dios y tiene la salvación eterna. Entonces vemos la conexión entre la Pascua de Jehová allá en el Antiguo Testamento con Moisés y la muerte de Cristo en la cruz, muriendo por el hombre exactamente ese día, 14 de abril a las 3 de la tarde. 1400 años después. 1400 años después. Ahora, hay un detalle muy importante que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. 34:18. Mateo, déjame ver dónde está. Es Mateo 27. Ahí está, sí. Ok. Voy a leer un pedacito de Mateo 27, empezando en el 45. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Acuérdate que la hora 12 iban a ser las 6 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde. La hora sexta son las 12 del día. ¿Verdad? Y él muere en la hora novena. 24, cerca de la hora novena. ¿24 qué era? Mateo 24, 45. Cerca de la hora novena. 27, 45 y ahora estoy en 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mira, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El templo estaba dividido en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde supuestamente allí habitaba Dios, y el lugar santo donde todos los días hacían muchas cosas los sacerdotes. Nadie podía entrar al lugar santísimo. El que entraba al lugar santísimo moría instantáneamente. Solamente el sacerdote una vez al año podía entrar ahí para expiar los pecados del pueblo, y no era el día de la Pascua, era otro día, pero nadie podía entrar ahí. Y había un velo
que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, este velo a veces pensamos nosotros, bueno, era lino fino, seda, o no sé qué, no es cierto. Era una puerta realmente que tenía tela, pero estaba hecha de fierro, y muy pesada. O sea, era una cosa bastante, era una reja completa, ¿no? Pero dice que en el momento que Cristo murió, se rasgó ese velo. Se rompió ese velo. Y se rompió de arriba hacia abajo. Dios lo rasgó. Dios lo quitó. ¿Para qué? Con la muerte de Cristo, todo mundo pudiera ahora entrar al lugar santísimo. Todo mundo pudiera tener acceso al Dios que de otra manera no se le podía tener acceso, porque el que entraba moría. Pero ahora dice Dios, no. Con la muerte de Cristo, todo aquel que tenga la sangre en sus postes de su vida, puede entrar a mí y venir a mí y hablar conmigo y tener compañerismo conmigo. ¿Eh? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Hebreos 4:16. Entonces ya cualquier cristiano puede ir al trono de Dios y hablar con Dios directamente. Ya tenemos ese acceso. Hebreo 4:16, que de otra manera nunca lo hubiéramos tenido. Entonces Él rompe ese velo, simbolizando esa entrada que el hombre ahora puede tener directamente con Dios por medio de la muerte de Cristo. Esa sangre me da a mí ese acceso a Dios. Bueno, yo quiero imaginarme lo que pasó ese día ahí en el templo. Oye, córrele, tráete pues no sé qué será, el herrero, no sé qué, pero quién sabe qué pasó aquí, porque dice que también tembló la tierra, ¿no? Y muchos cadáveres salieron, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, pues vete, pues hoy tenemos que reparar, este es el lugar santísimo, ¿cómo crees? Es más, el que va a reparar eso, a ver si no se nos muere también ahí, reparando, y lo repararon, ¿no? Entonces dijo que, Dios dijo, pues yo creo que esto no entendieron. Mejor voy a hacer algo para que sí me entiendan. Voy a destruir el templo y entonces ya no va a haber ni lugar santísimo ni nada de nada. En el año 70 ese templo se destruyó y nunca se ha podido reconstruir. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso directo a Dios. Ya podemos ir nosotros directamente, cada uno de los cristianos, cada uno de los que tengan la sangre de Cristo, directamente ir con Dios y hablar con Él. Ya no necesito el sacerdote que entra una vez al año, nada, todo eso está fuera. Ahora voy yo directo con Dios. Tenemos ese acceso maravilloso a través de la muerte de Cristo. Entonces es muy simbólico que en el momento mismo de la muerte de Cristo se rasgue el velo de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, viniendo a la ciudad, y aparecieron a muchos. Entonces vemos que la muerte de Cristo es la Pascua de Jehová, que lo que había pasado hace 1400 años era el símbolo de lo que realmente vendría después. Cristo venía a liberarnos de la esclavitud en donde estamos nosotros sumergidos, con este terrible faraón que nos agobia constantemente. Y al recibir a Cristo tenemos esa libertad de Cristo, ¿sí? Entonces eso es. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida, tú tienes esa sangre ya en tu cuerpo, ¿verdad? Y tienes esa libertad. La libertad de Cristo, porque Cristo nos hizo libres para vivir en esa libertad y poder entrar por la puerta ancha al cielo. No basado en mis méritos, yo nunca podría entrar al cielo, jamás, sino basado en lo que Él hizo por mí en la cruz. No sé si hay alguna pregunta. Esa es la Pascua de Jehová, el paso de Dios por mi vida. Ahora, el paso de Dios por mi vida, fíjate, no fue el 14 de abril, fue el 28. 19 de febrero. El mío fue 28 de febrero.
El tuyo fue tal día, el tuyo fue tal día, el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. 10:30 de la noche. Entonces cada uno de nosotros tenemos ese día glorioso, cuando ese Cordero de Dios, su sangre fue aplicada a mi favor, y yo pude salir de la esclavitud en donde yo estaba y venir a la libertad de Cristo. Esa es la Semana Santa. ¿Dónde entra Acapulco aquí? No puedo. No puedo meterlo. No, ¿verdad? Al contrario, debe de ser, pues, realmente los días de meditación y los días de agradecimiento a Dios son diarios. No necesito que sea este día que, ay, hoy voy a meditar. No, pues todos los días leemos la Biblia y todos los días estamos con Cristo, ¿verdad? Pero sí es simbólico, porque es el gran día que Cristo murió a mi favor para que yo pueda entrar al cielo, que de otras maneras no hubiera entrado nunca, ¿no? Jamás, porque mis obras nunca serían suficientes para poder entrar al cielo. Me quedaría muy corto. Sí. Años luz corto, ¿no? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta gran fecha, este gran evento, porque hace 2000 y pico de años que tú viniste a la tierra y me liberaste a mí para que yo pudiera entrar al cielo basado en tu sacrificio. Estamos muy contentos por eso, muy agradecidos y queremos clamarlo por todos lados para que también otras personas sepan que realmente el tener tu boleto al cielo es muy fácil. Sencillamente aceptar el sacrificio de la cruz para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.